Él estuvo enfermo ayer, hoy amaneció enferma su niña, su esposa, y están pasando también hay una cuestión de enfermedad. Por ahí creo que Ana Victoria también es un poquito enferma. Sí, entonces, de repente uno es tentado a decir, Señor, como dirían por acá, y día y fue. ¿Qué no se supone? Pero mis hermanos, creo que es aquí donde como una iglesia, nos debemos unir para orar unos por otros. Entonces tomemos un momento para orar y en esta oración pensemos en las familias, nuestras familias. Padre, en primer lugar te damos gracias por permitirnos esta mañana estar aquí. Gracias porque tú, Señor, estás con nosotros. Gracias por esta semana que pasó, una semana difícil para algunos de nosotros. Problemas de diverso tipo, luchas de diverso tipo, externas, internas, que algunos de nosotros hasta quizás estábamos desanimados. Algunos de nosotros hemos batallado en nuestra mente esta semana, Señor, con muchas preguntas. Y Señor, la enfermedad, situaciones laborales, situaciones personales, muchas cosas parece ser que esta semana se levantaron en contra, Señor, de nosotros. Pero si algo nos avisaste es precisamente eso, que seríamos perseguidos, habría oposición, habría angustia, pero en medio de todo eso, Señor, tú nos darías la victoria. Te pedimos, Señor, por nuestras familias. Te pido, Señor, por mi hermano Guillermo y su familia. Te pido por mi hermano Juan Carlos, su familia. Mi hermano Hugo, su familia, Señor. Te pido, Padre, por mi hermano Francisco y su familia. Te pido por mi hermano Miguel y su familia, mi hermano Efraín, mi hermana Génesis, mi hermana Susi, Señor, y su familia. Seas tú con cada uno de nosotros, mi hermana Estelita, mi hermana Luz, Señor. Seas tú, Señor, cambiando nuestro corazón, llenándonos de ti para enfrentar la oposición, Señor. Porque al final ese es el llamado, Señor, a cambiarnos. Ese es el llamado, Señor, a ser transformados. Porque las circunstancias tú las puedes cambiar, Señor, y nosotros seguir siendo los mismos. Pero, Señor, tú estás más interesado en transformar a nuestro corazón. Llénanos de tu gracia, de tu sabiduría, de denuedo, de tu presencia, de tu palabra, Señor. Haznos hombres y mujeres que ante la oposición y ante los problemas, el primer lugar a donde tenemos que correr ante cualquier problema, Señor, sea tu presencia. Porque en tu presencia hay paz, hay gozo, hay deleite. Y ser llenos de ti, Señor, para enfrentar lo que sea que tenga que venir. Padre, ayúdanos, guíanos, dirígenos. Y esta mañana enséñanos a través de tu palabra qué tenemos que hacer al enfrentar, Señor, la oposición que se levante en contra de nosotros o que se ha levantado, Señor. Nos ponemos en tus manos esta mañana, Señor, y te pido que nos ayudes a escudriñar tu palabra y a aprender de ella. Te pedimos por los que por enfermedad no pudieron venir, por una u otra situación, Señor, que seas tú obrando en ellos. Y Padre, no te pedimos que cambies las cosas de la noche a la mañana, porque tú lo puedes hacer. Tú puedes, Señor, solucionar todos nuestros problemas en un abrir y cerrar de ojos, porque tú eres poderoso y soberano. Pero, Señor, te pedimos que cambies nuestro corazón, que transformes nuestra vida de tal manera, Señor, que vayamos más pareciéndonos a Cristo. Y si eso implica que a veces tengamos que llorar, tengamos que sufrir,
nos tengan que pagar de una o de otra manera, Señor. Padre, tú eres el alfarero. Nosotros solo somos barro en tus manos, Señor. Nos duele a veces ver a nuestros hijos enfermos. Nos duele ver a nuestros familiares sufriendo. Nos duele, Señor, cuando nos hacen daño. Nos duele, Señor, cuando nos hacen injusticias. Nos duele, Señor, muchas cosas que se levantan en contra de nosotros, Padre. Pero, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Llénanos de tu presencia. Porque reconocemos que no podemos, Señor. Reconocemos, Señor, que somos débiles. Reconocemos, Señor, que muchas veces fallamos. Y a veces confesamos, Señor, nuestro pecado esta mañana, que a veces el último lugar a donde vamos es a tu presencia. Perdónanos. Porque en ocasiones, Señor, el último lugar al cual acudimos es a ti, Señor. Cuando tú debías ser el primer lugar, Padre. Pero, Señor, yo te pido, Señor, que esta mañana nos hables y nos vayas dirigiendo en este domingo y en los siguientes 2 domingos, Señor, qué hacer cuando enfrentemos la oposición, porque no terminará hasta que estemos en la eternidad contigo. El infierno, Satanás, los demonios se levantarán contra tu pueblo, contra las familias, contra los ministerios. Y si nosotros no nos resguardamos en oración, Señor, seremos débiles y los ataques vendrán. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu presencia, necesitamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, vamos a leer Hechos capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 8. Y esta es una lectura un poquito grande, pero vamos a ir hasta el 22. Hechos capítulo 4, verso 8 al 22, ¿estamos ahí? Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, ya que aquel hombre tenía más de 40 años. Mis hermanos, la semana pasada veíamos el inicio de la oposición, conocíamos a detalle quiénes eran estos opositores y
concluíamos que la oposición no se había levantado en contra del milagro. Ellos se habían levantado en contra de la enseñanza y de la autoridad por lo que se había hecho este milagro. Concluíamos también, mis hermanos, que el Señor Jesucristo nos había advertido que por el hecho de ser cristianos vamos a sufrir oposición, vamos a sufrir injusticias, vamos a sufrir en muchos aspectos por el solo hecho de que somos cristianos. Hoy, con la ayuda de Dios, mis hermanos, quiero que veamos y que aprendamos a la luz de la palabra qué hacer ante la oposición. Este mensaje se divide en 3 partes. Vamos a ver uno hoy, uno la siguiente semana y concluiríamos en 2 domingos. Entonces, ojalá hagas el esfuerzo de no faltar, porque hoy vamos a iniciar viendo 3 cosas que necesitamos para enfrentar la oposición. En primer lugar, mis hermanos, cuando la oposición llegue y llegará, si no es que la estás enfrentando justamente ahorita, lo que necesitamos, dice el apóstol, dice Lucas, se nos narra, es en el verso 8, la llenura del Espíritu Santo. Mira, el verso 8 inicia diciendo entonces. Esta palabra entonces nos habla de la continuidad del relato que se nos está describiendo, y los opositores, que se nos dice en el verso 5 y 6 quiénes son: gobernantes, ancianos, escribas, sumos sacerdotes, Juan, Alejandro y todos los de la familia, están en este escenario donde tienen a Pedro y a Juan y al cojo acusándolos. Y este escenario que se nos narra aquí, donde está, imagínense, está en el centro del lugar Pedro, Juan y el cojo, y alrededor están todas las autoridades acusándolos y dirigiéndolos. Este escenario es nuevo para Pedro y Juan. No habían estado en un lugar antes así, sobre todo siendo acusados. Pero no era nuevo para Jesús. Ya Él les había advertido algunas cosas. Regresa conmigo un momento a Mateo 10, por favor. Mateo capítulo 10, verso 16. Mira lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de otras ovejas. Así dice. Mira lo que está diciendo el pastor. Ustedes son mis ovejas, y ¿sabes dónde las voy a mandar? Las voy a mandar en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas, y guardaos de los hombres. ¿Sabes qué van a hacer los hombres contigo? Te van a traicionar. El mundo te va a traicionar. Porque ¿qué va a hacer? Te van a entregar. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Y sabes delante de quién te van a poner? Delante de autoridades. ¿Y sabes para qué te van a poner delante de ellos? No para felicitarte. Te van a poner delante de las autoridades para acusarte. Verso 18. Ante gobernadores y reyes seréis llevados, no para que te celebren, no para que te feliciten, no. Vas a ser llevado para que seas acusado por causa de Cristo, para testimonio a ellos y a los gentiles. Verso 19. Pero cuando te entreguen, ahí no está diciendo por si te entreguen, no, cuando te entreguen ante las autoridades, dice Jesús, no te preocupes por cómo o qué vas a hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Eso se está cumpliendo en el capítulo 4 de Hechos. Pedro y Juan son llevados ante autoridades. Y no son llevados para felicitarlos y decirles gracias porque hicieron un milagro. No, son llevados para acusarlos. Y entonces Lucas nos narra no solo lo que Pedro dijo, Lucas nos narra cómo está Pedro en este momento. Y Pedro está lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo.
Ahora, esta frase, lleno del Espíritu Santo, no es nueva ya en el libro de los Hechos. En el capítulo 2 de Hechos, verso 4, se nos ha dicho, cuando desciende el Espíritu Santo, fueron todos llenos de... Ya lo habíamos visto. Y aquí tenemos que entender este concepto. Llenos del Espíritu Santo, lo decíamos anteriormente, no es que te caigas y te revuelques en el piso, o decir cosas o hacer cosas sin sentido. No, mis hermanos. La llenura del Espíritu Santo es cederle el control a Él. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, mis hermanos, va a enfrentar cualquier situación. Ejemplo es aquí. Pedro está frente a todas las autoridades, está siendo acusado y él está lleno del Espíritu Santo. Veamos otros ejemplos, ahí mismo en el capítulo 4, verso 31. Para que veas un poquito lo que significa esto de estar lleno del Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Hablaban con denuedo. Capítulo 6 de Hechos, verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, estás disponible para servir. Capítulo 7, verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, mira, te están tirando piedras, pero tú ves a Cristo. Hechos capítulo 9, verso 17. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 20. Enseguida, hablando de Pablo, ya lleno del Espíritu Santo, predicaba a Cristo. Capítulo 11, verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Capítulo 13, verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y de ahí bríncate al versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, cada vez que en la Biblia, sobre todo en el libro de los Hechos, se menciona la llenura del Espíritu Santo, no vemos a los discípulos tirados en el piso. No vemos a los discípulos haciendo un show. No, mis hermanos. Vemos a los discípulos predicando la palabra, sirviendo, exhortando, sumándose a la obra del Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que una vida llena del Espíritu Santo no es para perder el control. No, mis hermanos. Es para dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Es para hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Cómo se ve una vida entonces llena del Espíritu Santo? Bueno, podríamos hacer algunas anotaciones aquí, como por ejemplo, cuando estás lleno del Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo primero que vas a ver? Tu pecado. Porque cuando no estoy lleno del Espíritu Santo, lo primero que voy a andar viendo es el pecado de los demás. Aquel está mal. Todos están mal. Pero hermanos, cuando estamos llenos de Dios, ¿sabes qué es lo primero que mira? Isaías capítulo 6. El hombre está delante del trono de Dios. Y en el capítulo 5 de Isaías hace algunas acusaciones a los demás. Hay de aquellos, hay de aquellos, hay de aquellos, hay de aquellos. Pero cuando llegas al capítulo 6, ¿sabes qué dice Isaías? Hay de mí, que soy pecador. Cuando estás lleno de la presencia de Dios, vas a ver tu pecado, vas a confesar tu pecado y vas a arrepentirte de tu pecado. Cuando estás lleno de Dios, perdonas eso que parecía imperdonable. ¿Sabes por qué? Porque como dice C.S. Lewis,
Dios ha perdonado lo imperdonable en ti. Cuando estás lleno de Dios, amas más a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Amas más a tu prójimo. Cuando estás lleno de Dios, predicas el Evangelio aún en cualquier situación. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Yo le preguntaría a Pablo, ¿para qué quieres que yo sea lleno del Espíritu? Pablo me respondería en el verso 19 al 20 de Efesios 5, bueno, cuando estés lleno del Espíritu, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a hablar salmos, no vas a hablar chismes. Vas a cantar himnos, vas a alabar, vas a tener un corazón agradecido. En palabras del pastor Miguel Núñez dice, ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. Pero para que yo sea controlado por el Espíritu, ¿sabes qué necesito ser? Morir a mí mismo. Porque yo quiero hacer algunas cosas. Yo quiero tomar la venganza en mis manos. Yo quiero desquitarme a mi manera. Oye, si me hicieron daño. Oye, no se vale lo que me hicieron. Y hermano, en la carne, pero lleno de Dios, hacemos lo que Dios nos dice. Y a veces perdonamos lo imperdonable. Dice el pastor Miguel, para ser parte de la historia de Dios necesitas morir a tu propia historia. Para vivir en la voluntad de Dios necesitas morir a tu propia voluntad. La llenura de Dios, la llenura del Espíritu Santo, dice el pastor Miguel Núñez, es imposible de definir, pero sí es posible de percibir, es decir, se nota cuando alguien está lleno de Dios. Y si algo vamos a necesitar para enfrentar la oposición que se nos presente, ¿sabes qué es? Es estar llenos de Dios. Porque cuando estás lleno de Dios y surge el problema y surge esa situación contra ti, tal vez tu mundo se venga abajo porque no sabrás qué hacer. Pero cuando estás lleno de Dios, tú sabes y confías que aunque tú no sepas qué hacer, Dios sí sabe qué hacer ante esa situación. Cuando estás lleno de Dios, tal vez todo se viene abajo a tu alrededor porque tú no sabes cómo vas a salir de ese problema, pero cuando estás lleno de Dios, confías, porque aunque tú no sepas cómo hacerle, Dios sabe cómo lo va a hacer. Cuando estás lleno de Dios y se viene el problema, tú quisieras que la solución se diera de la noche a la mañana, pero estás lleno de Dios y tal vez anhelaras que la respuesta viniera ya, pero confías que tú sabes cuándo Dios va a obrar y cuando sea ese momento será el mejor momento. Cuando estás lleno de Dios, surgen preguntas dentro de ti, de decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó a mí? Pero estando lleno de Dios, surgen esas preguntas y dirás, Señor, no sé por qué, pero confío que tú sí sabes y tu propósito es mejor que el mío. Y si algo vemos aquí en Pedro, mis hermanos, es un Pedro lleno del Espíritu Santo. Ya no es el Pedro que hace algunos meses atrás le preguntaron, ¿conoces a él? Y Pedro, ¿qué dijo? A ver quién será. Y una segunda vez, ¿lo conoces? ¿Tú estabas con él? A ver. Y una tercera vez, Pedro, ¿tú estabas con él? Y en eso cantó el gallo. Ya no vemos a ese Pedro. Ahora vemos a un Pedro lleno de Dios, rendido a Dios. Y una vida rendida al Señor es transformada precisamente para cumplir lo que Dios quiere. Aquí las circunstancias no cambian. Aquí no vemos algo que todas las autoridades que están ahí en contra de Pedro y Juan cambian de opinión. No. Aquí a quien vemos transformado no es a los oyentes. Aquí a quien vemos transformado es a Pedro. Y mis hermanos,
lo primero que necesitamos para enfrentar cualquier oposición que se levante en contra de nosotros es la llenura del Espíritu Santo. En segundo lugar, lo que necesitamos frente a cualquier problema que enfrentemos, mis hermanos, es el Evangelio. Mira el verso 9 al 12, por favor. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Pedro está diciendo en otras palabras, se está dirigiendo a los acusadores y les dice: ustedes me están interrogando acerca del milagro que acaba de pasar, lo que pasó ayer. Ustedes me están preguntando de qué manera este milagro se llevó a cabo, con qué autoridad o en nombre de quién. Y miren lo que Pedro les dice en el verso 10: sea notorio a todos vosotros. Pedro se dirige a toda esa audiencia que está ahí. Verso 10. Y les responde la pregunta. Porque la pregunta está en el verso 7. ¿Cuál es la pregunta? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esa es la pregunta. Pedro, ¿en nombre de quién lo hiciste? ¿Con qué autoridad lo hiciste? Pedro responde eso en el verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahí está la respuesta. Ahora, la conversación pudo haber terminado aquí y hubieran dicho los acusadores: gracias, Pedro, por responder la pregunta. Te pregunté en nombre de quién lo hiciste, me dijiste que en nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Pedro, nosotros te llamamos. Pero a este hombre lleno de Dios no lo detiene eso. Este hombre lleno de Dios sigue diciéndoles, y ahora él transforma la acusación, y ahora es él el que los va a acusar a ellos, y dice: a este nombre, a este Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, mira el señalamiento, ustedes que me están acusando a mí, déjenme decirles que ustedes crucificaron a Jesucristo. Ustedes conocen a Jesucristo. Ustedes saben quién es Jesucristo. Ustedes lo crucificaron. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Dios lo resucitó de los muertos. Es por él que este hombre ha sido sanado. Los oyentes hubieran dicho: tranquilo, Pedro, nada más te preguntamos algo. Lo único que te pregunté es el nombre de quién lo hiciste, ya me respondiste, pues no es para que me andes echando que yo lo crucifiqué. Pedro no se detiene ahí, verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Otra acusación: los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes, les dice Pedro, ustedes se supone que deberían ser los edificadores de Israel. A ustedes se les dio una autoridad para edificar a Israel, a la nación de Israel. ¿Y saben qué han hecho ustedes con la principal piedra, que es Jesucristo? La desecharon. Ustedes desecharon a Jesucristo. Ustedes agarraron esa piedra principal y simplemente la hicieron a un lado. Se supone que ustedes son los edificadores y están sacando la principal piedra. Esta piedra del ángulo, o cabeza del ángulo, en el verso 12 nos dice precisamente que es Cristo. Piedra reprobada, verso 11, cabeza del ángulo. Estas son figuras que se usaban en una cuestión de la construcción. Algunos consideran que es la piedra de fundamento que va en el cimiento, es una principal piedra. Otros dicen que es precisamente en los arcos va una piedra en medio, que es la que sostiene todo. Esa es la principal piedra. Quitando esa piedra todo se viene abajo. Y Pedro les está diciendo: Dios les dio algo para que edificaran. Y todo se va a venir abajo. ¿Sabes por qué?
porque estás desechando a la principal piedra, que es Jesucristo. Mis hermanos, yo pudiera edificar mi vida, mi familia, mi trabajo, pero sin Jesucristo, un día todo se me va a venir abajo. Porque la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Mientras para otros es una piedra reprobada, para nosotros los cristianos es la principal piedra. Cabeza del ángulo. De hecho, esta cita de cabeza del ángulo viene del Salmo 118, 22, que Pedro toma para decirles, ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces no les vengo a inventar algo, ustedes saben, ustedes conocen el Antiguo Testamento. Ustedes han desechado a esta piedra. Pedro no se detiene ahí. Y ahora va a hacer una declaración gloriosa. Ahora va a establecer un fundamento que es Cristo y su obra, y es el Evangelio. Verso 12. Por si no fuera poco, este nombre de Jesús de Nazaret no solo es alguien que hace milagros. Déjame decirte que en ningún otro hay salvación. Solo Cristo salva. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y no hay otro nombre bajo el cielo, está estableciendo toda la tierra. No hay otro nombre que se nos ha dado a nosotros en que podamos ser salvos. Este Jesús a quien tú estás desechando, este Jesús a quien tú no lo quieres en tu vida, este Jesús a quien lo quieres hacer a un lado para vivir tu propia vida, déjame decirte que este Jesús es el Salvador. Y se nos ha dado a nosotros. Este es el Evangelio. A nosotros, hombres pecadores. ¿Sabes con cuál objetivo? Lo dice al final del verso 12. El objetivo por el cual se nos ha dado a Cristo es que podamos ser salvos. Y ustedes, que deberían de estar edificando bajo este nombre, ustedes que deberían de estar descansando su vida en este nombre, ustedes que deberían de estar predicando este nombre, ustedes que deberían de estar conociendo más a este hombre y el poder que hay en su nombre, ¿saben qué han hecho? No han hecho nada. Mis hermanos, ese soy yo. Cuando en la última instancia a Jesús lo toma en el último lugar. Es decir, Jesús, te amo, pero no creo que tengas suficiente poder para resolver este problema. Voy a buscar otra solución. Estoy desechando a la principal piedra. Tengo esta situación, Señor. Tengo esta enfermedad. Voy a probar primero esto. Y ya cuando ya no sepa qué hacer, 3 días de ayuno y oración. Mi segunda opción, mi tercera opción, mi última opción es Cristo. Supone que somos edificadores. Y a veces la piedra del ángulo, la principal piedra donde tuviéramos que correr, es al último. Pero es Pedro acusándolos a ellos, a nosotros, hermanos. No me vean así, por favor. Es Pedro hablando a ellos. La llenura del Espíritu Santo en Pedro hace que la acusación que estas personas dirigen a Pedro, ahora Pedro la convierte en ellos acusándolo a ellos. Es decir, Pedro lo están acusando. ¿Por qué hiciste el milagro? ¿En nombre de quién lo hiciste? Pedro dice, déjame hablar y te voy a decir en nombre de quién. Y no solo te voy a decir en nombre de quién, te voy a hablar de esta persona en específico. Este es Cristo, en el cual no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Esto, mis hermanos, es el Evangelio. Pedro les está diciendo, aquí hay un hombre que ha sido sanado en el nombre de Jesucristo. Pero dejemos a este hombre sanado por un lado. Voy a hablarte de lo principal, que es Jesucristo. Porque es Él en el cual hay salvación y ustedes necesitan salvación. Y este es el Evangelio, mis hermanos. Si aquí se nos dice que en ninguno otro hay salvación, entonces
Tenemos que entender que solo hay dos caminos: el camino al cielo y el camino a la perdición. El único camino que va al cielo es Jesucristo. Nada más. Sea el camino por obras, por religión, por lo que sea, aunque parezca bueno, su fin es de muerte. Si algo necesitamos, mis hermanos, cuando la oposición llegue a nosotros, cuando los problemas lleguen a nosotros, cuando la enfermedad llegue a nosotros, necesitamos el Evangelio. Recordar quién es Cristo, recordar lo que Él ha hecho. Porque saben, en medio del problema nos olvidamos. En medio de la desesperación nos olvidamos. Y eso, mis hermanos, debemos de estar conscientes. Cuenta una historia por ahí que Satanás llegaba a acusar a Martín Lutero diciéndole: eres pecador. Constantemente Satanás atacaba a Lutero diciéndole: eres pecador. Lutero le decía: sí, soy pecador, pero Cristo pagó por mis pecados. Recordarnos el Evangelio. Cuando tú inicias leyendo el Salmo 103, los primeros 5 versos son una autopredicación. Es como David se para en un espejo y le va a hablar a su alma y le dice: bendice, alma mía, a Jehová. Y entre varias cosas que hay, dice, hay una en particular que me llama la atención: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de sus beneficios. Porque si David se lo está diciendo a su alma, mis hermanos, es porque nuestra tendencia es a olvidarnos. Una persona te puede hacer 10 favores. Le pudiste hacer 10 favores a una persona, pero si le fallaste en uno, hermano, pudiste haber cumplido en tu trabajo muy bien por años, pero a veces por uno te la aplica. Y uno dice: oye, qué mala onda. Pero a veces así somos nosotros. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero nada más surge un problemita. El Señor ya se olvidó de mí, el Señor ya no me ama, el Señor esto, el Señor lo otro, y el Señor aquello, ya ni voy a la iglesia, ya ni voy a servir, no se vale. No te olvides de sus beneficios. ¿Cómo entonces voy a recordar los beneficios del Señor? Predicándome el Evangelio. ¿Estás pasando en un momento de desánimo? ¿Ya no quieres seguir adelante? ¿Sientes que nadie te quiere? ¿Te sientes solo? ¿Sabes qué? Lo que tú necesitas es el Evangelio. Porque cuando te predicas el Evangelio, en primer lugar vas a entender quién eres. Un necesitado de Dios. Y en segundo lugar, cuando te predicas el Evangelio, estás diciéndote a ti mismo lo que Cristo hizo por ti. ¿Qué más amor mostrado hacia ti que la cruz del Calvario? ¿Qué más amor del Señor derramado sobre nosotros que contemplar la obra de Cristo, mis hermanos? Cuando viene la enfermedad a nuestra familia, cuando vienen las deudas, cuando vienen las situaciones económicas difíciles, cuando nos quedamos sin dinero, cuando vienen los problemas, mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer es llenarnos de Dios y recordarnos el Evangelio. ¿Quién tiene el control? ¿Nosotros o el Señor? Hermanos, si tú quieres tener el control de las cosas que te pasan alrededor, te vas a frustrar. Porque no vas a poder. No vas a poder controlar las circunstancias que tienes alrededor. Algunos de nosotros somos controladores. Algunos de nosotros somos administradores. Y somos muy cuadrados. A las 10, a las 10.
No, 10:1 ya, esta cosa ya no sirve. ¿Y sabes qué? El Señor es experto para tirarnos todo eso. Hay una palabra en los Corintios, Pablo a los Corintios, que la podemos aplicar aquí también, es que el Evangelio es poderoso para derribar toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahora, hay cosas en nosotros que las tenemos como columnas y decimos, es que yo soy así. A mí nadie me va a cambiar. ¿De verdad? ¿Quieres probar eso con Dios? Él te va a cambiar. Hermanos, algunos de nosotros hemos literalmente quedado tirados en el piso llorando, niños, sin saber qué hacer. Y luego regresamos, como dice alguien por ahí, todos seditas. ¿En qué se puede servir? ¿Puedo hacer el aseo la próxima semana? Por cierto. Porque de ahí, hermanos, y de ahí, si quieren que yo vaya a la iglesia, tiene que haber café con pan. No. Por cierto, hay café sin pan, pero hay café, hermano. Necesitamos el Evangelio. Porque el Evangelio va a, por así usar esta palabra, va a golpear la dureza de nuestro corazón. El Evangelio es un martillo, dice Jeremías, es un martillo que quebranta la piedra. ¿Y adivina cuál es esa piedra? Nuestro corazón. Y hermanos, alguien de pura casualidad se ha golpeado un dedo con un martillo. No decimos nada porque Dios es bueno. Allá huele el martillo. Y cómo nuestro orgullo es bajado rápido. Porque el hecho de que te hayas golpeado el dedo no significa que el trabajo haya acabado. Hay que ir otra vez a recoger ese martillo que lo tiraste de enojado. Y ni modo, otra vez. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos llenarnos de Dios. En tercer lugar, cuando venga la oposición en contra de tu vida, lo que necesitamos es de nuevo. Mira el verso 13. Entonces, viendo el qué, de nuevo. ¿Qué es de nuevo, hermanos? Valor. Entonces, viendo el valor, viendo el atrevimiento. Hay otra versión que dice viendo la osadía de Pedro. Cuando Pedro está lleno de Dios, lleno del Evangelio, es un Pedro lleno de valor. Cuando Pedro está lleno de Pedro, ¿sabes cómo es este Pedro lleno de Pedro? ¿Reconoces a Jesucristo? A ver, pero un Pedro lleno de Dios, ¿conoces a Jesucristo? Lo conozco y te lo voy a predicar. Lo conozco y voy a hablarte de Él. El verso 13 nos dice que Pedro y Juan eran considerados hombres sin letra y del vulgo, o sea, de la plebe. Así dice una versión. Eran de la plebe. Pero ¿sabes qué? El punto no es si eres del vulgo, de la plebe. No, el punto es que habían estado con Jesús. Y los acusadores se maravillaban, dice el verso 13, de cómo este hombre, que hoy podríamos decir, pero si ni la primaria terminó, pero sí, hasta mira cómo está vestido. Sí, ese que tú estás minimizando ha estado con Jesús. Y quien ha estado con Jesús es transformado. Estos se maravillan tanto que el verso 14 dice que estos acusadores, cuando veían al hombre que había sido sanado, que ahí estaba, ya con ellos, dice que no podían decir nada en contra de ellos. Los acusadores se habían quedado callados, al grado que les dijeron a Pedro y Juan y a Jacobo, miren, sálganse un ratito. Y entonces ellos, los acusadores, se reúnen para conferenciar, dice la palabra aquí, en otras palabras, para ver qué van a hacer. Y entonces ellos no saben qué hacer. Verso 16,
¿Qué haremos con estos hombres? Señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿De qué nos vamos a acusar? Entonces se les ocurre una idea en el verso 17. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, mira lo que van a hacer ellos. Lo van a amenazar. La amenaza no es para que esta gente deje de hacer milagros. Porque vuelvo a repetir, aquí la acusación no es contra el milagro, es contra la autoridad, es contra el nombre de Jesucristo. La amenaza es para que de aquí en adelante, dice, ya no hable a nadie en este nombre. Verso 18. Los llaman nuevamente, ahora ahí donde está la reunión, los ponen ahí al frente y les intiman que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esa es la acusación y esa es la amenaza. ¿Quieres que yo te deje libre? Te voy a pedir algo. Ya no hables de Jesucristo. Ya no enseñes de Jesucristo. Y la única forma que uno pudiera decir, bueno, si este problema surgió por el hecho de que soy cristiano, aquí tienes dos opciones. O dejas a Cristo para ya no tener problemas, porque aparentemente algunos problemas se podrían resolver. Bueno, si el problema es que yo estoy yendo a la iglesia, pues debo de ir. Bueno, si el problema es esto, que tiene que ver con mi fe, la dejo y se acabó el problema. Sí, aparentemente se acabó el problema. Entonces, ¿sabes quién ganó? La oposición. Porque eso es lo que quiere al final de cuentas Satanás, que nosotros nos alejemos de Dios. Y aquí lo que vemos es esta amenaza, esta intimidad, esta intimación. Intimaron que de ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Pero mira el verso 19, el denuedo de Pedro y Juan. Ok, si me van a dejar tranquilo, si me van a dejar libre porque yo ya no hable este nombre, ya no lo haré. No. Pedro nuevamente se dirige a ellos y ahora esto es como que le avienta la bolita a Pedro y a Juan y ahora se las va a regresar y les dice, juzguen ustedes qué es bueno. Si yo los obedezco a ustedes y desobedezco a Dios, o obedezco a Dios aunque los desobedezca a ustedes, ¿qué es bueno? Pedro y Juan respondiendo diciéndoles, juzgad si es justo